La República Dominicana se vio afectada por una gran tragedia que impactó de manera negativa en gran parte del mundo, solidarizándose con el país. Por eso nos traemos este tema o esta pregunta: ¿destino o casualidad? El destino lo describen algunos estudiosos como una sucesión inevitable de acontecimientos de la que ninguna persona puede escapar. Yo diría, le agregaría que sería como el karma, con esa K de kilómetro. Es que la existencia del destino supone que nada ocurre por azar, sino que todo tiene una causa ya predeterminada. Es decir, el don de los acontecimientos no surgen de la nada, sino de fuerza desconocida. La diferencia entre destino y casualidad es que cuando hablamos de destino, creemos que nuestra historia y los sucesos, pues en ellas están escritos en algún lugar que desconocemos desde el momento en que llegamos al mundo. Por su parte, la casualidad le acredita estos sucesos inesperados por los que pasamos los seres humanos. A continuación, les pasaré algunos fragmentos con videos extraídos de programas como El Sol de la Mañana. Allí entrevistaron al señor Charlie Mariotti, quien es un político y empresario dominicano. En otro video que han denominado Explosión de Ideas, se identifican o podemos ver muchas interrogantes sobre el tema. Todos esos videos pues recaban noticias sobre el siniestro para que usted haga sus propias conclusiones escribiendo en la caja de comentarios de esta plataforma. Queremos o también damos créditos a cada una de esas fuentes de donde extrajimos estos videos. Obsérvelos. Lo primero, Charlie, conocer tu reflexión sobre esta tragedia que se produjo el pasado lunes en el Jet Set. Y una de las preocupaciones iniciales era justamente Charlie, porque hablo con unas personas que estuvieron con él en un lugar y entonces no están seguros si Charlie fue o no al Jet Set. Y entonces empezamos a llamarlo, el hombre nunca respondió. Y llamamos al hijo, a Charlie Mariotti, nos dijo que tenía informe de que su padre no estaba ahí, pero que él no se había podido comunicar. Es decir que, ya tú sabes. Sí. Bueno, primero hay que decir buenos días, porque no hay de otra, ¿verdad? De hecho, no son nada buenos para el colectivo, para el país. Y de manera muy directa, muy particular para las familias afectadas. Mira, yo pude haber, fácilmente, yo pude haber estado ahí. De verdad. Porque, y lo voy a contar, y lo voy a decir más o menos para que entendamos. Básicamente, casi siempre, casi todos los lunes, nosotros tenemos una peña en un restaurante muy popular de la capital que se llama Varelo. Ahí uno comienza a llegar, vamos llegando, y quien preside la peña es el dueño, Joaquín Calderón. Nuestro gran amigo Joaquín. Sí, entonces hay como 12 que somos fijos. Y de hecho hay amigos que cruzan por ahí a ver si los vehículos están ahí. Y se paran. Y a veces la mesa se hace más grande. Regularmente, los lunes, siempre viene la pregunta. Y a mí es que me preguntan. Porque yo era el más de los lunes. De hecho, yo tuve una época de mi vida que lunes, sentado al lado de Antonio. La silla de Antonio
y la silla de Charlie. Con eso quiero decir también que Antonio pudo haber estado ahí. Si Antonio hubiese estado en la República Dominicana y no de viaje, posiblemente estuviésemos contando a Antonio entre las víctimas. Entonces, me dice Rafael Migoya, un amigo, Charlie, Ruby Pérez, vamos para Yexet. Al lado mío a la izquierda estaba Mauricio Espinosa. Y me dice, vamos. Digo, no, yo no voy yo tengo muchos lunes que no voy. Y de hecho Antonio no está aquí. No está en el país. Yo no voy. Y se acabó más o menos la conversación. Me quedo ahí con Félix Lajara, uno de los talentos de las estrellas del sol de la tarde. Y decidí, digo, Félix, vamos a quedarnos aquí conversando. Y me olvidé de Yexet. Y esa es más o menos la historia. Pero mira, yo te resumo esto en un cuento muy famoso, el cuento de Blancanieves. Que le pregunta a Blancanieves al Conejo Blanco, Conejo Blanco, ¿cuándo es hasta siempre? Y el Conejo Blanco le respondió, a veces es solo un segundo. Este video puede incomodar a muchos, pero ya es hora de revelar la verdad. ¿Fue esta tragedia una obra del destino o el resultado de una cadena de negligencias que ya venía arrastrándose? El dueño no es un simple empresario. Ya lo investigan no solo por las más de 200 víctimas, sino por los nombres pesados que estaban allí esa noche. Hola Johanna, muchas gracias. Te cuento que entre los sobrevivientes de esta tragedia se encuentra el pianista de la orquesta de Ruby Pérez, quien justo al momento del colapso estaba tocando en la tarima y esto fue lo que vivió. Yo quedé en shock en el momento. Vi cómo estaban cayendo polvillos en el tema anterior. Y yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Veo que la gente se dispersa, cayó una loseta del techo. Explica que durante la última canción que tocaron antes del colapso, cuando iban por la segunda estrofa, siente cómo se cae el techo de la discoteca y que en medio de la confusión escuchó voces pidiendo auxilio, entre esos el de Zulinka, la hija de Ruby Pérez. ¡Ay! Se mató Chican. Ya usted sabe, yo pasando ese momento y que me den esa noticia, voceado ahí. Y ella dice, papi, comienza a vocear papi. Yo oigo toda esa incertidumbre de voces ahí. Ayúdenme, ay, mujeres gritando, voceando, los gritos. Eso es frustrante. Herido, cuenta que logró llegar hasta la puerta de emergencia, pero estaba cerrada con llave y atinó a buscar el pestillo que con ayuda de alguien de fuera pudo abrir la puerta lateral por la que luego empezaron a sacar a los rescatados. El primero que salgo de la puerta de emergencia soy yo. Cuando salgo, yo me siento en silla, me trato de pararme y digo, gracias Señor, estoy vivo. La música todavía resonaba en los oídos de quienes lograron salir. Era una noche como tantas otras en el Jet Set, la emblemática discoteca que por décadas fue el refugio de merengueros, artistas, beisbolistas y amantes del buen ritmo caribeño. Nadie imaginaba que ese lugar, lleno de historia y anécdotas, firmaría su despedida definitiva en medio de una fiesta. Era martes, pero el ambiente olía a sábado. El merenguero Ruby Pérez, leyenda viva del género, subió a la tarima a las 11:45 de la noche. Su voz, potente y familiar, hizo que las parejas se abrazaran y que los más veteranos recordaran amores de juventud. La pista estaba repleta, el área VIP colmada de figuras reconocidas y empresarios. La noche prometía. A las 12:44 de la noche, todo cambió. Primero fue un crujido leve, casi imperceptible. Algunos pensaron que era parte del juego de luces o el estruendo de un parlante. Pero quienes estaban cerca de la tarima vieron cómo pequeñas partículas de polvo descendían como lluvia seca. Luego, un sonido sordo, un estallido oculto dentro del concreto. Y después, el colapso. El techo entero se vino abajo. Cayeron vigas, bloques y estructuras metálicas sobre los asistentes. La tarima desapareció bajo toneladas de escombros. Ruby Pérez cantaba su éxito, Volveré, pero no pudo terminarla.
La zona VIP se desmoronó como papel mojado. Decenas de personas quedaron atrapadas, otras corrieron, otras simplemente no lo lograron. Los primeros en salir corrieron descalzos, algunos cubiertos de polvo, otros sin rumbo. Las sirenas rompieron la madrugada capitalina. Más de 4.500 rescatistas trabajaron sin descanso durante 2 días y medio, removiendo escombros, escuchando gritos débiles y retirando cuerpos sin vida. 225 personas murieron aquella noche. 189 resultaron heridas. Entre los fallecidos estaban el propio Ruby Pérez, los exjugadores de Grandes Ligas Octavio Dotel y Tony Enrique Blanco Cabrera, la gobernadora de Montecristi Nelcy Cruz, y visitantes que habían llegado desde Nueva Jersey, Nueva York y Miami a celebrar cumpleaños, bodas o simplemente a vivir el merengue. El presidente Luis Abinader declaró 6 días de duelo nacional. Las banderas ondearon a media asta. La ciudad, que nunca duerme, amaneció en silencio. Se creó una comisión de expertos para investigar las causas. Se habló de las remodelaciones de 2010 y 2015, de una caída de rayo en 2023, de filtraciones y fatiga de materiales. Pero ninguna respuesta consuela a las familias que hoy lloran a sus muertos. El Jet Set, el templo de la música dominicana, dejó de existir en una madrugada de abril. Sus luces se apagaron para siempre. Pero en cada esquina de Santo Domingo, en cada colmado donde suene un viejo merengue, seguirá vivo el recuerdo de la noche en que el ritmo se detuvo. Hace pocos días ocurrió algo muy fuerte en República Dominicana. Muchas personas fueron a una discoteca, pero nunca regresaron a sus casas. En cuestión de segundos, 221 vidas se apagaron cuando el techo colapsó sin previo aviso. Entre ellos, un famoso cantante. Y lo más impactante, varios jóvenes que también iban a la iglesia. Esto nos deja una pregunta que no podemos ignorar. ¿Cómo está mi vida con Dios? Presta mucha atención porque lo que estás a punto de ver podría despertarte antes que sea demasiado tarde. La tragedia ha dejado a una nación de rodillas y al mundo preguntándose, ¿puede un cristiano danzar entre dos mundos y aún encontrar la paz eterna? En la discoteca Jet Set de Santo Domingo, un techo colapsó, llevándose 221 vidas confirmadas hace minutos atrás por las autoridades, entre ellas la de un famoso cantante, Ruby Pérez. Pero lo que hace temblar esta historia no son solo los números, sino las almas atrapadas en un debate que resuena hasta el cielo. Lo que viene te hará cuestionarlo todo. La madrugada del martes, mientras el merengue encendía los corazones en la discoteca Jet Set, el techo se vino abajo sin previo aviso. En un instante, la risa se convirtió en gritos, y la vida en un silencio aterrador. 221 personas perdieron la vida, según las autoridades dominicanas. Entre ellas, Ruby Pérez, de 69 años, la voz más alta del merengue según sus admiradores, un hombre cuya música secular hizo influenciar en generaciones. El director del Centro de Operaciones de Emergencias, Juan Manuel Méndez, lo llamó la tarea más difícil de sus 20 años de carrera. Con la voz rota, confesó a la prensa, pido disculpas. Cada vez que veía a alguien llorando por su familiar, sentía impotencia. Sabíamos que había gente atrapada, y no podíamos llegar a ellos. Con lágrimas en los ojos, mientras de fondo se ven camillas cubiertas y familias abrazándose en desesperación. Pero en medio de la tragedia, un rayo de esperanza. 189 personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros. Sin embargo, el dolor no se detiene ahí. Lo que ha dejado al país en shock es quienes estaban en esa discoteca esa noche. No eran solo fiesteros seculares buscando una noche más. Había personas que se declaraban cristianos entre el público, jóvenes que cantaban en coros los domingos, pero que esa noche bailaban al ritmo de un mundo que los llamó más fuerte. Algunos se habían alejado de la iglesia, otros aún oraban, pero vivían una vida dividida. Y en el centro de esta tormenta estaba Ruby Pérez, el hombre que organizó el concierto, un hijo de pastor que una vez cantó himnos antes de entregarse a la fama. Ruby nació en un hogar donde la fe era el aire que se respiraba. Su padre, un pastor, lo llevó a los coros de la iglesia, pero a los 15 años, un accidente automovilístico le robó su sueño de ser beisbolista y lo empujó a la música del mundo. La necesidad de sostener a su familia lo llevó al mundo secular, donde encontró fama, dinero y un escenario que lo convirtió en leyenda. Sin embargo, esa semilla de fe nunca murió del todo. En 2020, cuando el mundo se detuvo, Ruby volvió a Dios, y tras perder a su esposa Inés Lizardo en 2022, con quien compartió más de 30 años, confesó, «El Señor es mi refugio». Días antes de la tragedia, lanzó una canción cristiana, pero no dejó las discotecas. Siguió subiendo a escenarios seculares, viviendo entre dos mundos, con un pie en la iglesia y otro en el espectáculo. Ruby planeaba celebrar 50 años de carrera en el mundo en 2025 con un espectáculo inolvidable, pero ese sueño murió con él bajo los escombros. Esta mañana, en el Teatro Nacional de Santo Domingo, cientos se reunieron para despedirlo. El presidente de esa nación, Luis Abinader, la primera dama y otro famoso de la música, Juan Luis Guerra, que también hoy se considera evangélico y parte de la iglesia, estaban allí, con el dolor grabado en sus rostros. Guerra, visiblemente quebrado,
tomó el micrófono y lo que dijo llamó la atención de todos. La voz más hermosa de Dios. Buen amigo y compañero, se la paz del Señor caiga. Llénense de labios con familiares del país. Sabiendo que ha llegado a ser y que disfruta de su presencia y de su mejor. Pero esas palabras, dichas con amor y fe, han desatado una tormenta que sacude a República Dominicana y al mundo entero. Porque Juan Luis Guerra, como Ravi, también dice ser un cristiano evangélico. Sin embargo, hace apenas instantes, vendió todas las entradas en una hora para un concierto en Sanjenjo, España, donde cantará los éxitos seculares que lo hicieron famoso antes de su conversión. Y en el funeral, Guerra quiso decir algo que ha dejado a muchos sorprendidos, que llevar una doble vida no importa, que al final, todos estaremos en la presencia del Señor. ¿Es eso cierto? ¿O es un espejismo que nos contamos para justificar nuestras contradicciones? Esta tragedia no es solo un techo que cayó, es un espejo que nos obliga a mirarnos. Familias destrozadas han confesado que sus hijos, sus hermanos, estaban en esa discoteca, aunque iban a la iglesia. Algunos se habían alejado de la fe, otros aún asistían, pero se dejaron seducir por el mundo. Y Ravi, que cantó al Señor días antes de partir, también subió a ese escenario secular que se convirtió en su tumba. La Biblia es clara, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. Jesús mismo advirtió en Lucas 13 que desastres como este pueden golpear a cualquiera, sean justos o no, sean creyentes o no, pero lo que importa es cómo estás con Dios cuando llegue tu hora. Piensa en esto, estás en esa discoteca, el techo cae, y en un parpadeo, todo termina. ¿Qué viene después? Juan Luis Guerra cree que Ravi está con Dios, pero las escrituras nos desafían a ir más allá de las palabras. Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, Mateo 7:21. Y más adelante, su sentencia es implacable, nunca os conocí. Esas palabras son una advertencia, un llamado urgente a vivir en obediencia, no en duplicidad. Esta noche, mientras Santo Domingo entierra a sus muertos y el mundo debate, una verdad queda grabada en el corazón. La vida es un suspiro, y la eternidad no espera. Ravi Pérez dejó un legado de ritmo y música secular, pero también una pregunta que quema, ¿dónde está ahora? Juan Luis Guerra lo despide con esperanza, pero la Biblia nos llama a examinarnos, porque cuando el techo caiga, y algún día caerá para todos, lo único que importará es si el Señor te conoce. La Biblia es clara. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Mateo 7:23. ¿Escuchas el temblor en esas palabras? No es un simple rechazo, es un veredicto eterno que cae como un relámpago sobre el alma. El Señor Jesucristo las pronunció en el Sermón del Monte, no para consolar, sino para despertar. En griego, odepote egnogimas, nunca os conocí, lleva un peso devastador. Odepote significa jamás, en ningún momento. Egno, de ginosco, implica un conocimiento íntimo, personal, relacional. No es que Jesús no supiera quiénes eran, es que nunca fueron suyos. Y frente a la tragedia de la discoteca Jet Set, donde 221 vidas se apagaron bajo un techo colapsado, incluidas las de los que decían ser creyentes que bailaban entre dos mundos, este versículo resuena con una urgencia que corta el aliento. El contexto de Mateo 7 es un juicio final. Jesús habla a quienes claman, Señor, Señor, presumiendo de obras grandiosas profecías, milagros pero cuyo corazón estaba lejos de él. El pastor John MacArthur, con su precisión teológica, advierte, no basta con profesar fe. El cristianismo es una relación viva, no una lista de logros. La Biblia no juega con ambigüedades. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. Santiago 4:4. El gran pastor de la antigüedad, Charles Spurgeon, lo dijo con lágrimas. Muchos llevan la Biblia en la mano y el mundo en el corazón, y al final el Señor no hallará su nombre en el libro de la vida. ¿Puede alguien vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo y esperar que el Señor lo reciba? El pastor J.I. Packer clama, conocer a Dios es ser transformado por Él. No hay lugar para una doble vida. El griego anomia, maldad en Mateo 7, no es solo pecado evidente, es vivir sin rendición total a Cristo, y eso debería helarnos. Esta reflexión no es un juego teórico, es un grito de advertencia. El evangelio falso promete cielo sin arrepentimiento. Jesús no dijo, te conocí un poco, o te conocí a medias. Dijo udepoté, nunca. Spurgeon lo expresó con fuego. Si amas el mundo, no amas al Salvador, y sin Él no hay esperanza. La pregunta ahora es si tú eres parte del cielo. Porque el techo caerá quizá no hoy, pero algún día, y solo los que vivan en obediencia a la verdad de su palabra, oirán, venid, benditos de mi Padre, como dice Mateo 25. Mateo 7 es una súplica de amor. ¿Lo oyes? ¿Lo vives? Porque cuando el telón caiga,
no habrá segunda oportunidad. Lo que pasó en esta discoteca fue más que una tragedia, fue una sacudida, una señal clara de que la vida es frágil, que puede cambiar en un segundo y que la eternidad es algo que no podemos seguir dejando para después. Muchos de los que estaban ahí nunca pensaron que sería su última noche. Pero ¿sabes algo? Este no es un mensaje para juzgar, es un mensaje para despertar. Jesús nos dijo en el libro de Mateo capítulo 7 versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Él no busca cristianos de nombre, busca hijos que vivan en obediencia con el corazón rendido y sin una doble vida. Y esto no se trata de religión, se trata de relación. ¿De verdad conoces a Dios o solo lo nombras cuando te conviene? Porque cuando la vida se acaba, no hay más tiempo y llegará el día en que todos nos toque estar frente a Él. Y ahí lo único que importará es si Él te conoce como suyo. Hoy es el momento de decidir. Hoy es el día de dejar de vivir entre dos mundos y entregarle todo tu corazón a Cristo. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que te habló tu amigo y servidor Luis Cueto. Dios te bendiga, Dios te guarde. Por favor, suscríbase a esta plataforma y compártanos sus contactos para que este tipo de información llegue a la mayor cantidad de personas posible. ¿Destino o casualidad? La respuesta es suya.